fecha que fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 21 de noviembre de 1996. Ello en recuerdo del primer foro internacional de televisión que organizó este organismo. Bueno, pues de 1996 a la fecha ha cambiado muchísimo y no se diga de la aparición misma. Hoy la televisión no se ve como en algún momento en estos aparatos de cinescopio. Inclusive podemos llevar la señal televisiva en nuestro teléfono. La televisión tiene grandes retos, el de responder precisamente a las nuevas formas de comunicación. Y qué mejor que entender esta realidad con uno de los pilares del periodismo televisivo. De verdad es un honor enorme poder platicar esta noche con Félix Cortés Camarillo. Él estudió arte dramático en la hoy República Checa. Bueno, pues desde 1959 es periodista y ha estado en los principales medios. Escribió, por ejemplo, el primer guión del emblemático 24 horas de Jacobo Zabludovsky, del que fue coordinador de información. Fue presidente del sistema ECO, el primer canal de noticias en español, referente, para que usted se dé a la idea, inclusive anterior a la cadena CNN. Vicepresidente de Noticias en Televisa, vicepresidente de Univisión, de hecho fue un personaje fundamental en la fundación de esta cadena y de Grupo Multimedios. Es director fundador de Excelsior. Félix Cortés Camarillo ha escrito en los principales diarios del país. Ahí su columna Cancionero ha hecho historia y bueno, pues qué mejor que él para hablar de este medio y los retos que se dibujan precisamente para hacerla, para consumirla, en fin. Félix, de verdad, gracias por estos minutos. Gracias a ustedes, Alejandro, Alejandra, mucho gusto en estar aquí en Unife, aunque la fecha que sea conmemorativa no impide lamentarnos que hoy precisamente hemos sufrido los ciudadanos, pero particularmente los que nos dedicamos a este asunto de la noticia y la información, un golpe muy duro con la desaparición de 7 entidades autónomas del gobierno que se encargaban precisamente de vigilar que el gobierno no cometiese abusos contra la ciudadanía en diferentes áreas como los monopolios, la energía y sobre todo la información. El Instituto de Acceso a la Información, con su desaparición, le hace un hueco muy enorme a la sociedad mexicana y ni modo, es algo que tenemos que asumir como consecuencia de las elecciones de junio de este año, elecciones a las que los mexicanos no les dimos la atención merecida. Pero bueno, estamos aquí para hablar de la televisión informativa. Ciertamente ha sufrido o ha gozado de una gran cantidad de transformaciones muy radicales en estos años. Y lo más importante es su democratización. Cuando en 1970 comenzamos el programa 24 horas con Jacobo, y estábamos inventando la manera moderna de recabar y de transmitir la información en televisión, era otro mundo. La Ciudad de México tenía 5 canales a su disposición. En provincia había 1 o 2, cuando mucho. Y ahora la oferta de la televisión es enorme. Sí, Hay sí. una gran cantidad de oferta. Y en materia de información, se acabaron los tiempos en que hace 50 años las cosas eran verdad porque ya lo dijo Jacobo. Y ahora hay una gran opción, una gama de opciones, de opiniones, de versiones, de diferentes formas de ver la realidad que realmente debe enorgullecernos y hacernos felices. Pero voy más allá. Hay una cosa que es este pequeño aparato que nos ha convertido a todos los ciudadanos, a todos los que tengan a su disposición un teléfono portátil, en reporteros y en dar testimonio de lo que estamos viendo y poderlo documentar y que nadie pueda discutir si eso es cierto o no es Claro. cierto y no necesitamos que lo diga Jacobo.
para fundamentarlo. Yo creo que ese es el avance más importante. Don Félix, ¿cómo precisamente enfrentar estos retos que ha traído, por supuesto, privilegios a la sociedad en temas de acceso a la información, como las herramientas tecnológicas, bien lo señalaba, ¿no? En este aparato, en este poderoso aparato tenemos a nuestro alcance cualquier información, pero lo tenemos de manera inmediata. ¿Cómo es que la televisión, que por cierto todavía hay el 90% de los hogares mexicanos tienen una televisión, por lo menos una televisión en casa, ¿cómo luchar contra esta inmediatez? Y como bien lo señala, la forma de consumir información, entretenimiento y material audiovisual ha cambiado generación tras generación. ¿Cómo llegarle a las nuevas generaciones que están eligiendo precisamente estas tecnologías en lugar de la televisión? Primero, la televisión como tal, la televisión abierta, esto que estamos viendo y generando nosotros en este momento, no va a desaparecer, como no van a desaparecer los diarios, como no va a desaparecer la radio, pero simplemente hay una transformación, y una transformación muy importante. Esa libertad o esa amplitud que nos da las nuevas tecnologías, las diferentes nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, son maravillosas, pero al mismo tiempo son muy peligrosas. Cualquiera con esa libertad que tenemos de capturar y difundir alguna información puede engañarnos. Entonces siempre hay que tomar las cosas con mucho cuidado, con mucha prudencia y tratar de verificar que antes de darle un retweet o una repetición a lo que estamos recibiendo, verificar, que por lo menos tengamos cierta certeza de que es verdadera. Por otro lado, con una gran responsabilidad, eso con las nuevas restricciones, con eso de que el gobierno va a controlar el acceso a la información y se convertirá así en juez y parte, tenemos que seguir insistiendo y seguir difundiendo aquello que nos consta que es verdadero y en lo cual creemos. No es fácil, pero si las cosas en la vida fueran fáciles, no valdría la pena vivir. Claro. Ahora, esto de lo complejo que es y lo difícil que es discernir, don Félix, de la verdad detrás de lo que se habla, de lo que se narra, de lo que se cuenta en la televisión, en los medios, pues bueno, también en el sentido en el que fácilmente una imagen puede ser tomada, una fotografía puede ser reproducida, pues bueno, así como todo mundo puede convertirse en reportero, como todo mundo puede convertirse en informador, todo mundo cree pues ser poseedor de la verdad. Y los asuntos se han polarizado de tal manera en donde los consumidores de una cadena, los consumidores de un programa de televisión, de un cierto tipo de red social, pues piensan y creen tener la verdad. ¿Cómo enriquecer la conversación? ¿Cómo enriquecer esta perspectiva humana de los medios en tiempos tan complejos como los que estamos viviendo? Yo creo que es un proceso automático. La diversidad de fuentes, la posibilidad de poder confrontar la visión de un hecho de un lado, de otro lado, del medio o de cualquier otra opción, nos permite discernir, nos da un abanico mucho más amplio de opciones. Ahora, el mexicano tiene un ingenio particular que si lo usáramos en otras causas, sería un país maravilloso. Seríamos potencia. El ingenio que tienen los memes que aparecen en las redes es fantástico. La manera en que se ha utilizado la inteligencia artificial para hacer fotomontajes y poner al Papa vestido de elefante o a los diferentes políticos en diferentes disfraces, pues a mí me asombra el ingenio, pero ojalá fuese usado en otras causas. Claro. Yo siento que la sociedad misma articula las herramientas para que no nos vayamos con el fake news.
¿Qué consejos le daría a los responsables de medios de comunicación que tienen participación y presencia en la televisión para no olvidar el objetivo de este medio de comunicación, uno pues de los más vistos a lo largo de la historia, como una herramienta también transformadora de nuestra sociedad y transformadora también de la realidad? Empeñar el mayor esfuerzo para que cuando vayamos cada noche a dormir, sintamos que no hemos dicho, por lo menos intencionalmente, una mentira. El apego a la verdad o a lo que nosotros estamos convencidos de que es la verdad gracias a nuestra información, a nuestra buena fe, a nuestra honestidad, es fundamental en este oficio, como creo que lo es en todos. ¿Y cómo lograr también, en don Félix, volver a empoderar a la televisión mexicana? Fuimos líderes, decíamos hace un instante, en el periodismo en habla hispana, la cadena ECO de la que usted fue fundador, pues se fue referente internacional. Insisto, la cadena CNN todavía no existía como existe hoy, antes de ECO. Recuerdo a ECO como pues, un espacio en donde se formaron grandes comunicadores que hoy siguen vigentes, una generación jovencísima que hoy, y muchos también, talentos consolidados que ahí estuvieron y que aportaron muchísimo. Y bueno, el propio funcionamiento y la dinámica, la industria de las telenovelas, programas que se veían en todo el mundo, que se exportaban a cientos de países o a decenas de países por lo menos. Y hoy parece que la televisión mexicana ha perdido influencia, ha perdido dinamismo, ha perdido ese deseo de dejar impronta. ¿Cómo recuperarlo? Con muchas dificultades. El avance que se logró durante los primeros 50 años de la televisión mexicana, en los últimos 20 ha disminuido ciertamente. Ya no somos la primera productora del mundo de contenido de entretenimiento como lo fuimos en algún momento. Y por fortuna han emergido productoras, entidades de producción como las turcas, como las colombianas, como las brasileñas, que han colocado su producto con mucho éxito, y qué bueno que así sea. Yo siento que los dinosaurios no desaparecieron de la faz de la Tierra porque, como nos han contado, un gran meteorito cayó en Chicxulub y oscureció la faz de la Tierra y llevó a congelaciones y a mortandad total. No es cierto, los dinosaurios no persisten porque no se supieron adaptar. El asunto es que nosotros tenemos que adaptarnos, entender que el mundo de hoy no es el de hace 50 años o hace 40 o hace 10 o antier. Claro. Hay que ir siempre adaptándose a lo que tenemos hoy y pensar en lo que va a venir mañana. Si no sabemos hablar el nuevo lenguaje, yo no conozco, la menor de mis hijas tiene 22 años y en su vida ha leído un periódico y dudo que vea algún noticiario. Toda su información la adquiere de otras fuentes. TikTok, Nosotros seguramente. tenemos que aprender a hablar ese lenguaje, Claro. porque si no, vamos a perder y vamos a hacer una televisión para viejitos. Precisamente, don Félix, para terminar de entender el impacto, la importancia que tiene en la sociedad un medio de comunicación con la televisión, usted ha sido testigo de la evolución, por lo menos de la televisión en México y en Latinoamérica. ¿Recordará algún momento que haya marcado un antes y un después en la historia de nuestro país, después de un momento televisivo? No sé, por ejemplo, un sismo, algo similar. Yo siento que no solamente en la televisión, en la historia, esta realidad que vivimos hoy en México, esta transformación que se ha dado en los últimos años, tiene un origen muy concreto a mi modo de ver. El temblor de septiembre
septiembre de 1985. De repente, la ciudad capital, la enorme ciudad de México, se quedó sin sus principales líderes. No había presidente porque el señor de la Madrid se quedó en Los Pinos. No había Canal 2 porque se cayó Televisa Chapultepec, sí. Y no había autoridad. Y en lugar de caer, como en muchos países y sociedades en crisis, caer en el desorden y el caos, espontáneamente los mexicanos se organizaron solos. Y yo pasaba por las calles y veía los aparadores de las tiendas y no estaban rotos y las tiendas no estaban saqueadas. Y la gente estaba haciéndola de agente de tránsito porque no había luz, no había semáforos y había que regular el tráfico de vehículos. Y las señoras iban con comida para darles, cocinaban comida para darles a aquellos que andaban moviendo piedras y escombros, tratando de buscar, aunque no fuesen seres cercanos, tratando de buscar seres debajo de las piedras. Entonces, los mexicanos nos dimos cuenta de que no necesitábamos un líder o alguien que nos dijera qué hacer, que la sociedad se podía organizar sola y que la sociedad tenía un peso específico. Sí. Y ahí empezamos a tomar, no digo plena, pero sí una mayor conciencia de la participación ciudadana. Conocimos el concepto de solidaridad, ¿no? Colectividad. Don Félix. Afirmativo. Ni más ni menos. Pues don Félix, ha sido de verdad fantástico platicar esta noche con usted. Gracias por regalarnos estos minutos, gracias por ayudarnos a revisar la historia de la televisión, pero sobre todo revisar el papel que tenemos que tener. Pensar que el noticiario que hicimos hoy, el contenido que consumimos hoy, pues es cosa del pasado. El reto está en mañana y tenemos que ser igual de frescos, igual de dinámicos, igual de novedosos que siempre. Y el reto está en lo que viene el día de mañana, siendo consumidores, siendo hacedores de televisión. Y gracias por compartir esa enseñanza y esa pasión que le caracteriza. Muchísimas gracias a ustedes, Alejandra, Alejandro. Muchas gracias. Gracias. Félix. Fuerte abrazo de vuelta. Con esto vamos a una pausa. No se vaya, que tenemos más información.